Hoy estamos en el marco del paro nacional de Cetera, llevando adelante distintas acciones. No solamente en Cava, hay una gran concentración de compañeros y compañeras reclamando al gobierno nacional que se haga cargo de un montón de cuestiones que desde diciembre del año pasado lamentablemente las veíamos venir, que tiene que ver con el financiamiento de la educación pública. También estamos replicando en toda la provincia de Buenos Aires, en todas las provincias, acciones de visibilización de la situación de la educación pública, llevando adelante una volanteada, radios abiertas, panfleteada, juntando firmas, demandando al Estado Nacional que se haga cargo de las cuestiones que se tienen que hacer cargo con respecto a la educación. Y no hablamos solamente de salario, hablamos también de condiciones materiales para los docentes, para los pibes, fondos que tienen que ver con la infraestructura escolar, con los comedores escolares. Todo eso viene siendo desfinanciado por el Estado Nacional y una vez más la docencia del país va a levantar la bandera de la educación pública y vamos a organizar, porque a nosotros lo que nos interpela hoy es el desfinanciamiento a todo el sistema educativo. A ver, detrás tuyo está la imagen de Carlos Fuentealba sobre tu hombro izquierdo y una carpa blanca. Digo, uno no puede dejar de pensar en lo que pasó durante los 90, pensando principalmente en el Fondo de Incentivo Docente. Exacto. Justamente en los 90, después de 1003 días, la docencia del país, no voy a hablar solamente de la Cetera, voy a hablar de la docencia, de todos los trabajadores de la educación que ayunaron, lograron lo que hoy en día nos representa una parte del salario, que el Estado Nacional se haga cargo. Para nosotros el FONIT es un porcentaje de nuestro salario. Hoy en día el gobierno nacional de Milei, por un decreto, lo derogó a una ley nacional, conquistada a través de la lucha, de la resistencia de los docentes en los 90, en una etapa de desmantelamiento del Estado, similar a lo que está sucediendo hoy en día. Y hoy es 4 de abril, bien decís vos. Hace 18 años, Carlos también, en una jornada de protesta en Neuquén, perdió la vida. Fue asesinado por las fuerzas de seguridad de la provincia de Neuquén. Qué mejor día que levantar la bandera de la educación pública y de la resistencia, no solamente de los docentes, la resistencia popular, porque este gobierno nos afecta a los docentes, está afectando a todos los trabajadores, a los jubilados, nos está desorganizando la vida, está destruyendo el aparato estatal. El Fondo de Incentivo Docente, ¿qué porcentaje del sueldo de ustedes alcanza? Para nosotros los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires es un 10%. En algunas provincias alcanza un 20%. En promedio a nivel nacional es el 15%. Podríamos decir tranquilamente que el gobierno nacional le bajó el 15% del salario a todos los trabajadores de la educación. Nosotros, cuando se inauguró la escuela número 83, la escuela fantasma de Alto de la Reja, estuvimos hablando con Alberto Siglioni, el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, justamente hablando del Fondo de Incentivo Docente. Nos había dicho que la provincia se iba a hacer cargo, no sabía por cuánto tiempo, pero de esas diferencias. ¿Se hizo efectivo eso finalmente? Sí, en enero y febrero la provincia se hizo cargo, a la par de que nosotros como sector tuvimos acuerdos paritarios en enero, en febrero, en marzo. Hay una instancia paritaria abierta para ahora abril. Tenemos recomposición salarial, tenemos una mesa de discusión paritaria con la provincia de Buenos Aires, no así con el gobierno nacional. Desde enero estamos demandando la convocatoria a la paritaria nacional docente, que también es una ley que se tiene que convocar. Se la convocó, actualmente no está siendo convocada. Le cambiaron el nombre, le llamaron comisión negociadora, desoyendo lo que una ley nacional establece. Cuando hablamos de la paritaria docente nacional, corregime si me equivoco porque juego con mi memoria, pero siempre se toma como un parámetro para las otras negociaciones a nivel provincial, ¿es así? Exacto. Lo explicamos, la paritaria nacional establece un piso salarial que todas las provincias tienen que, por lo menos, garantizar. Además del FONIT, el incentivo docente que el Estado Nacional envía a todas las provincias para que vaya directamente al sueldo de los trabajadores de educación, hay otros fondos que venimos demandando, que es el fondo compensador. Hay provincias que tienen mayores capacidades económicas y hay provincias que no. A esas provincias el Estado Nacional también les garantiza el envío de fondos especiales para que puedan llegar a ese piso salarial. ¿Qué está pasando hoy en día? No tenemos paritaria nacional, no hay un piso salarial, entonces estamos en camino hacia un sector, el de la docencia en todo el país, donde pueden existir muchísimas diferencias en un contexto socioeconómico donde la economía
está generando mucha angustia en los trabajadores de la educación y en los trabajadores en general. ¿Qué pasa con el fondo educativo de la provincia de Buenos Aires? ¿Se ve afectado a raíz de esta decisión del gobierno nacional? La provincia de Buenos Aires está garantizando los fondos que se invierten en educación, pero también es más profunda la discusión. El Estado Nacional no envía la cantidad, el total de los fondos que le corresponden a la provincia por coparticipación. Tengo entendido que están enviando el 60% de los fondos que debería enviar. ¿Qué significa eso? Que la provincia de Buenos Aires, en una situación compleja, viene garantizando cuestiones que tienen que ver con la educación, con la salud, con las diferentes áreas de injerencia del Estado, no sabemos hasta cuándo, porque el Estado Nacional es el que no se hace cargo. Estamos hablando que en Moreno hay más de 200 servicios escolares, ¿verdad? Casi 300. ¿Cómo está la situación? Digo, ¿es parejo en los distintos niveles? Contanos un poco cómo está, y sobre todo en la periferia, digo, sí. No tanto el centro de Moreno o los centros urbanos de las localidades, sino la periferia. ¿Qué notan ustedes? Y la situación es compleja. Nosotros, uno de los ejes de demanda de hoy tiene que ver también con que se sigan garantizando los fondos a los comedores escolares, los fondos a los comedores comunitarios, que en los barrios son un sostén de las comunidades, de las familias. Eso también lo estamos demandando, porque nosotros no solamente discutimos en las paritarias la cuestión salarial, discutimos también las condiciones donde se dicta los procesos de educación, de enseñanza y aprendizaje. Hay una clave que es un común denominador para toda la situación, a nivel comunitario, a nivel educativo, a nivel salud, a nivel general. Que hay un corrimiento del Estado, de la regulación, del hacerse cargo, del sostenimiento, de la responsabilidad del Estado. Es lamentable y también nos interroga pensar hasta dónde vamos a poder sostener nosotros como trabajadores de la educación, las escuelas, las comunidades, hasta dónde van a poder contenerse ante una situación de avance del mercado y de corrimiento del Estado. Jesús, por último, esta medida de hoy está englobada en un plan de lucha, es así, a nivel nacional. Así es. ¿Va a haber más acciones? Sí, desde febrero, el 26 de febrero fue el primer paro nacional de CETERA. Seguimos planteando la necesidad de avanzar con las acciones, no solamente como CETERA, como SUTEBA. No lo digo como SUTEBA, yo soy secretario general del sindicato a nivel Moreno. Lo planteo como CETERA. La situación el conflicto es nacional. Las provincias tienen serias dificultades, así como te planteaba que en Buenos Aires tenemos acuerdos paritarios, en las provincias no está sucediendo. Y el contexto nos demanda también a nosotros, las organizaciones sindicales a nivel nacional, coordinar y generar los mayores escenarios de unidad posible para resistir y demandar las cuestiones específicas nuestras, pero también del común, que nos preocupa. Bueno, Mariana Cataño, recién hablábamos con Jesús Espíndola, el secretario general de SUTEBA a nivel local. Digo, la situación se ha complicado claramente, el Fondo de Incentivo Docente es una lucha, hablábamos de la carpa blanca que tenés a tus espaldas, Carlos Fuentealba, hoy 4 de abril hacia tu izquierda, digo, es muy simbólico. Digo, Fondo Educativo, carpa blanca, Carlos Fuentealba. Es muy simbólico y te digo que acá pusimos una carpa, en el marco de la carpa blanca hubo ayunos distritales, estuvimos 48 horas ayunando, juntamos en aquel momento 10.500 firmas para lograr el Fondo de Incentivo Docente. ¿Estamos hablando qué año? Estamos hablando 97, estamos hablando 97. Bueno, ese fondo fue realidad. Es muy simbólico porque además el Fondo de Incentivo Docente representó el primer tramo que el gobierno nacional tuvo que reconocer en términos de que la educación y el sistema educativo era nacional. Por eso, la decisión de Javier Milei nos lleva a 1992, el momento en que se produjo la transferencia de los sistemas educativos sin recursos y donde el Estado Nacional se desentendió de la educación pública. Por eso es tan importante pelear el Fondo de Incentivo, que es el mojón que señala que el Estado Nacional debe hacerse responsable, aunque no es el único motivo de lucha de la jornada de hoy. Como vos decías, Carlos Fuentealba, bueno, en contra del protocolo. Venimos del ANSES en Trujillo, de llevar nuestra solidaridad a los trabajadores despedidos, 17 trabajadores despedidos en el ANSES de Cuartel Quinto. Digamos, hay un ataque sobre la clase trabajadora, sobre el pueblo argentino, miseria planificada, y bueno, esta jornada de lucha que incluye este paro de 24 horas de CETERA y de CONADU es el camino hacia la constitución de una marcha federal educativa que queremos realizar a finales de abril y a un paro general que queremos protagonizar junto a todas las centrales y que es
fundamental en este momento para derrotar las políticas de ajuste, para enfrentar el intento de aprobar la ley ómnibus y de aprobar el DNU. Pasaron en estos 27 años, y el número no me falla, desde la constitución del Fondo Educativo, de gobiernos de distintos signos, más conservadores, por ejemplo, el de la Rúa y el de Macri. No se tocó ese dinero. Nunca se tocó el incentivo docente, por eso esto se inscribe en un plan general de destrucción del Estado y de corrimiento del Estado Nacional de sus responsabilidades. Fíjate lo que hace con los vouchers, o sea, doble subsidio a la educación privada y desfinanciamiento de la educación pública. Por eso para nosotros es muy importante que vecinos y vecinas se acerquen a firmar, poder entablar un diálogo respecto a lo que está sucediendo. Incluye el recorte del fondo de incentivo, incluye el recorte del fondo de compensación de desigualdades salariales, que hace que un maestro de Jujuy, de Santiago del Estero, de Buenos Aires y de Cava tenga el mismo piso salarial, incluye el recorte de las partidas para comedores escolares, incluye el recorte de los fondos para los programas socioeducativos, incluye el no reconocimiento de los jubilados nacionales que hoy no están alcanzados por ningún aumento salarial, es decir, y por supuesto la liquidación de la paritaria nacional docente. Eliminar el incentivo docente es eliminar la paritaria nacional docente también. Así que bueno, nos estamos organizando porque en el Congreso Nacional hay en la Cámara de Diputados 9 proyectos para la restitución del Fondo de Incentivo Docente y en el Senado otros 4 proyectos para la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Por lo tanto, tiene que funcionar el Congreso, tenemos que reconquistar estos fondos. Sos una mujer que transita el sindicalismo de hace tiempo. Uno nota mucha crispación en las comunidades y la demonización de alguna figura, pienso por ejemplo en Roberto Baradel. ¿Es parte de una estrategia? ¿Consideran también que ustedes han cometido algún tipo de errores en la comunicación general hacia las comunidades? ¿Qué análisis haces? Porque es evidente, si no, hoy no tendríamos a Javier Milei como presidente. Yo creo que seguramente podemos mejorar en cómo nos comunicamos, pero la tarea de demonizar al sindicalismo es vieja. Yo te quiero contar que en 2014 el Banco Mundial sacó una publicación que se llama Profesores Excelentes, que al final reconoce que las reformas en América Latina no habían avanzado por efecto de la lucha de los trabajadores organizados en los sindicatos. Por lo tanto, yo creo que la derecha sí ha hecho la tarea de organizarse. No, su contradicción principal es destruir el avance de la clase trabajadora y en ese sentido no tienen reparos en ir sobre las organizaciones que justamente defienden los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso, te repito, para nosotros es muy importante entrar en diálogo con la comunidad, en este caso en esta plaza, hacerlo en otros lugares. La demonización de las organizaciones sindicales viene de la mano de la organización de la demonización de las organizaciones sociales y de todo lo que tenga que ver con el Estado. Fíjate lo que están haciendo con el ANSES. La mayoría de nuestro pueblo pasa y hace un trámite en el ANSES. Se ve el trabajo de los trabajadores de ANSES. Se reconoce cuál es la tarea que lleva adelante el ANSES y sin embargo parece que la liquidación del ANSES pudiera hacerse a cara descubierta. Bueno, tenemos la responsabilidad de ir atando los pedacitos de nuestro pueblo, ir juntando fuerzas para enfrentar todo lo que se viene. Te pregunto, y por último, por lo menos en este marco, te pregunto esto porque yo lo que noto particularmente, nosotros recorremos cotidianamente los barrios, es que esta cuestión del retroceso de los derechos no tiene impacto en la comunidad. Digo, es como que no toman conciencia que cerrar, por ejemplo, un ANSES como Cuartel Quinto, que atendía muchísimos trámites, ahora no me acuerdo las estadísticas, pero que permitía que un vecino de Cuartel Quinto, que ha crecido exponencialmente esa localidad, no se tuviera que trasladar hasta el centro de Moreno o hasta Trujuy. Es como que no tuvo impacto en la comunidad. No sé si coincidís o vieron algo parecido ustedes. Sí, yo pienso que por un lado hay un sector de la población que está devastado por las políticas de ajuste, como todos, por esta política de shock, como dice Naomi Klein, donde todos los días te levantás con una noticia peor, un recorte superior, y cuando uno está pensando en la subsistencia es difícil ponerse a mirar si están atacando al Estado o a quién están atacando. Por eso es muy importante la responsabilidad de quienes estamos organizados. También, por supuesto, que los gobiernos populares han cometido errores. Nosotros tenemos compañeros
que han sido contratados durante 20 años. ¿Por qué no pasaron a planta permanente? Por supuesto que eso nosotros queremos que se revise, es decir, forma parte de desacreditar frente a nuestras compañeras y compañeros la tarea del Estado, tener esas políticas de Estado. Por supuesto que hay que modificarlas. Y creo que por otro lado, también hay un montón de trabajadores y trabajadoras que hoy han caído en la indigencia, han caído en la pobreza, que fundamentalmente no ven en la defensa de los derechos la respuesta a esa situación dramática por la que están atravesando. Creo que nosotros tenemos la responsabilidad de construir un discurso, un relato que nos permita dar cuenta de lo que está sucediendo y de las consecuencias que tiene sobre la población. Porque es verdad, muchas compañeras y compañeros, hay algunos de esos derechos que defendemos que no los tenían. Pero la educación pública, la salud pública, la existencia del Estado es un hecho real y concreto. Y su falta se va a hacer sentir. Y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de dar cuenta de ese proceso. Mariana, por último, esta medida de hoy se engloba en un plan de lucha a nivel nacional. Por supuesto, se engloba en un plan de lucha a nivel nacional, es un paro general de CETERA, las 24 entidades de base de CETERA hoy están de paro, también la CONADU, junto con los trabajadores y trabajadoras universitarias y los estudiantes vamos a construir una marcha federal educativa sobre finales de abril. Necesitamos para eso trabajar en cada uno de nuestros barrios, en cada una de nuestras escuelas, con este petitorio, entablar un diálogo con la comunidad y con nuestros compañeros, trabajadores y trabajadoras, y por supuesto construir un paro general que seguramente será en el mes de mayo, donde todas las centrales sindicales, digamos, basta a estas políticas de saqueo, ajuste y entrega a la patria.